قداشة تأتي مبجوط يا Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de viaje en el tiempo. Hoy nuestro protagonista es Simón Bar Jonás, o lo que es lo mismo, Simón, hijo de Juan, apodado Pedro por Jesús. Antes de empezar, me gustaría dedicarle este programa a las personas mayores. Sabemos que Pedro, no tenemos la certeza como historiador de en qué año pudo nacer, pero sí sabemos que murió en el año 67, lo cual nos hace suponer que Pedro tenía aproximadamente cerca de 70 años cuando eso ocurrió. Eso significa que era una persona, pues para aquella época, bastante mayor. Quiero dedicarle este mensaje, este programa, a estas personas mayores que nos siguen, y en especial a una persona desde el norte de España, de Gijón, de 93 años, que si le gusta este programa al final me dirá una frase que a él le encanta: la vaquina por lo que vale. Muchas gracias y comenzamos de lleno con Simón. Simón Bar Jonás, como he dicho al principio, es un nombre de pila. Sabemos que su padre, por lo tanto, se llama Juan. Simón nació en Betsaida. También sabemos que tuvo un hermano, discípulo de Jesús, llamado Andrés. Ambos eran pescadores. Con el tiempo se trasladaron a una ciudad también marítima, costera del mar de Galilea, muy cerquita a Betsaida, llamado Cafarnaúm. Según por Clemente de Alejandría, nos menciona que Pedro estuvo casado. Es lógico que lo estuviera porque en la vida pública y en la etapa pública de Jesús, precisamente su maestro sanó a su suegra, y si tenía suegra es porque estaba casado. También sabemos por Clemente de Alejandría y por sus estudios, es un escritor del siglo II, que tuvo una hija y que su mujer murió sufriendo el martirio. Dicho esto y ubicando a Pedro, vamos adentrando un poco en su historia. A ver, el llamamiento. ¿A qué hago referencia de este personaje? El llamamiento es en el momento que Pedro comienza a seguir a Jesús de Nazaret como su maestro. Aquí difieren los tres evangelios sinópticos del evangelio de Juan. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas cuentan una versión diferente. En el de Juan nos habla que Andrés, su hermano, siendo discípulo de Juan el Bautista, va en busca de su hermano Simón y le dice que han encontrado al Mesías. Justo en esos momentos se presenta Simón delante de Jesús y le dice Jesús: Simón, hijo de Juan, a partir de ahora te llamarás Cefás, que significa piedra. Bien, y los otros evangelios nos narran que estaban pescando Santiago, Juan y Pedro y Simón en el mar de Galilea, y en la orilla estaba Jesús. Hablaron con él y él les dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. Pero ¿en dónde está la clave para que Simón Pedro se convirtiera definitivamente en el líder del grupo de los discípulos e incluso en el primer papa de la Iglesia Católica Apostólica y Romana? Bueno, pues la clave está en el Monte Hermón. En la falda del Monte Hermón, que está en Galilea, en Israel, al norte de Israel, Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Uno le respondían una cosa, el otro otra, pero Simón le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: Simón, hijo de Juan, lo que acabas de decir no ha salido de ti, te lo ha revelado mi Padre, que está en los cielos. A partir de ahora te llamará Cefas, que significa piedra, de ahí viene el nombre de Pedro.
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del cielo, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. A partir de ahí, Simón comienza a ejercer ese liderazgo de grupo, sobre todo porque esto le va a costar un problema grave a Pedro, porque era muy impulsivo. O sea, Pedro era el que primero opinaba, estuvo en todos los actos de Jesús público, absolutamente en todos, incluso en la transfiguración en el monte Tabor, pero era muy impulsivo. Pues bien, en la última cena, le dijo Pedro a Jesús que daría la cara siempre por él, que siempre lo defendería. Y Jesús le dijo, esta noche, antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3. Él continuaba, fiel a su carácter, eso es imposible, yo jamás te negaré. Se celebra la cena. Aquí quiero hacer un poquito hincapié porque en la Eucaristía, para los cristianos católicos, sabemos que el sacerdote levanta el cáliz y dice, pues bueno, una vez terminada la cena, tomó el cáliz. Eso ocurrió en la cena, pero sí es cierto que la cena en víspera del sabbat, del descanso, los comensales solían beber y cantar salmos, y bebían bastante. Era un día de fiesta, ¿por qué? Porque Dios hizo el mundo en 6 días y el 7º descansó. ¿Y cuando descansaba? El sabbat. Por lo tanto, el sabbat era el día de descanso judío, y esa noche pues se lo pasaban, perdonadme la expresión, pero sin bomba, ¿no? Prácticamente. ¿Por qué digo esto? Porque ahora entenderéis el siguiente detalle. Cuando termina la última cena, los discípulos se quedan dormidos en el monte de los olivos. Y no es de extrañar. Estarían mareados, estarían bebidos, pero bueno, no porque fueran los discípulos, sino que prácticamente era una costumbre en aquella época, el viernes víspera del sabbat. Y eso propició que Pedro, entre otros, también estuviera dormido. Cuando llegó Judas Iscariote con los servidores y apresaron a Jesús, Pedro, aturdido, soñoliento, al ser el líder del grupo, tenía una espada. La sacó de su efod, de su túnica, y con la espada le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote Malco. Jesús lo paró en seco y le dijo, Pedro, el que hiere, el que a hierro mata, a hierro muere. Y le curó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Pedro estaba cada vez más aturdido, porque una vez apresado Jesús, lo llevan a casa de Anás. Juan, también amigo de Pedro, y el discípulo amado por Jesús, hizo todas las gestiones para que ellos pudieran entrar en el patio, porque Jesús estaba dentro de la casa, pero dentro de la casa había en el exterior un patio con unas columnas en forma de claustro. Bueno, pues llega Pedro, y Pedro comete el mayor de los errores, siendo impulsivo, como he dicho anteriormente, que lo era. A la portera, la que le abrió la puerta, empezó a hablarle. ¿Qué ocurrió? Vamos a ver, los discípulos de Jesús, y sobre todo Pedro, igual que el resto, eran de Galilea. En Galilea se habla arameo. En el sur, hebreo. El acento lo delató. Y la criada le dijo, tú eres uno de ellos, un seguidor de este tal Jesús de Nazaret. Y Pedro le dijo, yo no conozco a este hombre. Pedro, nervioso, se acerca al centro del patio, y ahí había un fuego, una hoguera, en donde los sirvientes, como era una noche que hacía frío, pues estaban calentando a la hoguera. Y con un gesto de disimular se acerca a la hoguera, pero se notaba observado. Y cada vez estaba más incómodo. Y no se le ocurre otra cosa que salir pitando, y se coloca detrás
justo detrás de una de las columnas del claustro. De nuevo la portera lo mira y dice, sí, sí, tú eres uno de ellos. Pedro, cada vez más nervioso, le dijo, yo no lo conozco de nada, yo no sé, no conozco a este hombre. Y en ese momento, en un gallinero justo al lado de la casa de Anás, cantó el gallo, pero Pedro no lo escuchó. Los que estaban en la hoguera, uno que era pariente de Malco, aquel que Pedro le cortó la oreja en Getsemaní, se levanta y dice, yo te vi allí en el huerto de los olivos, tú estabas al lado de Jesús. Y Pedro empezó a maldecir, que no conocía a este hombre y a jurarlo. En esos momentos, por la puerta, sale Jesús amarrado de las muñecas, siendo custodiado por los sirvientes en dirección a la casa de Caifás. Se cruza con Pedro y canta el gallo por segunda vez. Pedro recordó aquellas palabras, le entró una pena enorme, se fue de aquel pórtico y lloró amargamente. Pedro desapareció. Pedro, tenían los dos discípulos una casa en Jerusalén en donde se hospedaban y allí se ocultaron. Pedro tenía miedo. Pedro no sabía qué hacer, no podía salvar a su maestro y tampoco se atrevía, tenía miedo. Pero el domingo por la mañana se escucha en la puerta de la casa de Pedro y del resto de los discípulos 3 golpes secos, 3 golpes duros. Se alarma, se levanta Juan, abre la puerta poquito y detrás estaba María Magdalena. Pasa, la hacen entrar y le dice a Pedro y al resto, nosotras, las mujeres, fuimos el viernes a limpiar el cuerpo de Jesús, pero como se nos echaba encima la noche, no nos dio tiempo, hemos ido hoy a primera hora para terminar nuestro trabajo. Y cuando hemos llegado al sepulcro, la piedra estaba corrida, que allí no está el maestro. Pedro sale corriendo junto a Juan. Como Juan era más joven, Juan se adelantó. Llegó al sepulcro, pero no entró. Pedro llega detrás de Juan, entra en el hall y se asoma en un pequeño habitáculo y haciendo una especie de cama de piedra en donde tendría que haber estado Jesús, se encuentra en el suelo unos lienzos, la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús, y arribita, doblado, muy bien doblado, un lienzo con el que le tapaban la cabeza a los reos cuando lo bajaban de la cruz. Costumbre judía. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque ¿qué significa el mensaje que estaba recibiendo Pedro en el sepulcro, propiedad de José de Arimatea? ¿Qué significa ese lienzo doblado? Bien, los judíos tenían la siguiente costumbre. Cuando un comensal había terminado de comer, cogía una servilleta, le hacía un gurruño y la tiraba encima de la mesa. Le estaba diciendo al sirviente que había terminado. Pero si un comensal coge, no ha terminado, pero se tiene que ausentar y dobla la servilleta muy bien doblada, le está diciendo al sirviente, me marcho pero volveré. Lo que Pedro se encontró en aquel sepulcro propiedad de José de Arimatea fue, me marcho pero volveré. A partir de ahí cambió Pedro. Simón Pedro, de ser un hombre con miedo, con temor, se convirtió en una persona valiente. Estuvo y se encontró con Jesús resucitado y estuvo esos 40 días con él. Cuando ya Jesús desapareció cerca de Jerusalén, Pedro tomó la rienda, aunque le costó mucho trabajo porque, entre otras cosas, fue encarcelado por el Herodes Agripa. ¿Quién era Herodes Agripa? Bueno, pues era el rey de Judea, el nieto de aquel famoso Herodes I el Grande.
Pero curiosamente, en el año 44, cuando fue encarcelado, Pedro se escapó y empezó a predicar valientemente por Asia Menor, Siria, Grecia. Pero aquí hay un problema, porque entra en escena Pablo de Tarso. Bueno, el problema era el siguiente. Era el año 47. Y Pedro le decía a Pablo que Jesús había venido a predicar a los judíos, a convertir a los judíos en cristianos. Por lo tanto, había que conservar las tradiciones judías. Y Pablo le dijo que camino a Damasco se le presentó Jesús, escuchó la voz de Jesús y le dio la orden de que evangelizara también a los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Los no judíos. Al final llegaron a un acuerdo Pedro y Pablo y se celebró el primer concilio en el año 48 en Jerusalén, por el cual las enseñanzas de Jesús no solo iba destinado a los judíos, sino también a los no judíos. Ahora entendemos el por qué en Occidente, ahí nació, tenemos ese mensaje de Jesús, y cuando los españoles llegaron a América, también en Hispanoamérica y en el mundo, prácticamente. Bien, dicho esto, Pedro se fue a Antioquía mucho más tarde, con una idea. Fue obispo de Antioquía, pero la idea era llegar a Roma. Gran error, ya estaba mayor Pedro. Era el año 67 y él se enfrentó con un tal Simón el Mago, que era considerado como un hechicero, pero era considerado como un dios para los romanos. Gobernaba entonces Nerón. Nerón encarceló a Pedro y lo sentenció a muerte en la cruz. Y según Eusebio de Cesarea, que nombra a muchos otros escritores, cuando fue a ser crucificado Pedro, le dijo que él no era digno de ser crucificado como su maestro y que lo crucificara boca abajo. Y en el año 67, Simón Bar Jonás murió. Antes de pasar a las preguntas, os comento que a mediados del siglo XX, el Papa Pío XII autoriza las excavaciones subterráneas del Vaticano. Y os lo resumo. Allí hallaron unos huesos datados de un hombre robusto del siglo I. Y en el osario se encontraron el dibujo de unas llaves y la palabra Petra, Pedro. Y como dije al principio del programa, Pedro no es un nombre, sino un apodo. No era común que se llamaran Pedro en aquella época. Sí era común que se llamaran José, María, Ana, Joaquín, Pedro no. Dicho esto, ahora, con vuestro permiso, pasamos a las preguntas que os quiero comentar, que se va a hacer a través de audio, por comodidad, para todos. Y como este programa va a un canal de YouTube internacional y también va a un programa de radio que se emite los domingos, Radio, Cultura y Música, pues tenemos por protección de datos que no podemos dar nombres de las personas que realizaron las preguntas. Pero os aseguro que todas las preguntas vuestras las voy a tener ahora mismo. Eso por un lado. Y por otro, si alguien se incorpora más tarde, que no se preocupe, ¿eh? Que yo personalmente mañana se lo contesto. Vale, muchísimas gracias. Comenzamos. En la carta de Dios enviada a Pedro se lamentaba de la no celebración del Santo Domingo. Pedro se dirigió a los religiosos y a la multitud diciéndoles: guardad las solemnes fiestas. Debemos entender que viene a decirnos respetar los domingos y todas las fiestas a guardar. Efectivamente, esa carta que se menciona... ¿Se podría decir que Pedro no es un nombre? Vale. A ver, respecto a la primera, ¿vale? Que respecto a la primera, la carta del domingo fue una carta que efectivamente recibió en Roma.
Pero yo creo que fue más bien una alegoría, porque ese documento es tardío. Y quizá aquellos cristianos a partir del siglo IV, V, que no respetaban los domingos a misa, pues sinceramente pues se vieron abocados a utilizar el nombre de Pedro para que diera ese mensaje de que hay que respetar los domingos como el día de la fiesta del Señor. ¿Por qué? Porque los judíos respetaban el sábado, pero ya una vez que Jesús resucitó, como él estaba fuera del sepulcro, aquel domingo, pues el domingo se consideró como el día de la resurrección, y es cuando se celebraba la misa. A ver, la segunda. La segunda es si se puede considerar que Pedro no es un nombre. No, Pedro es un apodo, viene de Cefaz, en una palabra aramea que significa piedra. De ahí la famosa frase sobre esta piedra construiré mi iglesia. Pablo pudo ser obispo de Roma, lo que hoy conocemos como Papa. No, fue el obispo de Roma el responsable fue Pedro y después Lino, pero Pablo no tuvo en ningún momento la posibilidad de acceder al obispo. Pablo era un evangelizador. De hecho, Pablo estuvo aquí en España, en la antigua España. ¿Cómo se convertían en cristianos en aquella época? Bien, mediante el bautismo. Mediante el bautismo. Todos sabemos cuáles son los 4 evangelios. Mediante el bautismo, a raíz del bautismo de Juan, todos empezaron a evangelizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, utilizando la Santísima Trinidad. Ese era el momento del bautismo. Mediante el bautismo se reconocía que ya era cristiano. De hecho, ya lo trataremos en un programa, Pedro bautizó a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? O si os acordáis del programa que emitimos de Poncio Pilato, aquel que leyó la sentencia de muerte de Jesús. Pero, ¿por qué la Iglesia clasificó de apócrifo el Evangelio de San Pedro cuando este fue al que el Señor confió la llave del cielo? Y si es cierto que se encontró su Evangelio en el año 40 más o menos y la otra parte en el año 1880. Sí, pues así es. Vamos a ver. La palabra apócrifo significa oculto. Entonces lo que no significa falso. Se ocultó, porque lo que interesaba, sobre todo era el mensaje de Jesús. ¿Y en dónde está el grosor del mensaje de Jesús? En los 4 evangelios que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso se aprobó en el concilio de Nicea. Y el resto dijeron, bueno, pues para continuar una liturgia seguimos los llamados canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es en concreto, como por ejemplo el evangelio de Pedro, o Hechos de Pedro, pues quedaron como ocultos, por eso la palabra apócrifo. Después, una cosa importante os quiero también comentar. Efectivamente, hay varios autores que escribieron sobre los manuscritos. Claro, el primero apareció en el año 40, pero después hubo muchas copias, ¿vale? Por eso vienen distintas dataciones. ¿Qué le pudo ocurrir a Pedro para negar que conocía a Jesús hasta en 3 ocasiones? Bien, pues el miedo. Yo creo que el mensaje de Jesús en ningún momento caló o lo pudieron entender sus discípulos. Los discípulos, y entre ellos Pedro, entendieron lo que realmente le dijo en vida a su maestro, después de encontrarse con aquel sepulcro vacío de José de Arimatea. Entonces, a partir de ahí todo cambió, pero Pedro lo que le pudo fue el miedo. Y sobre todo porque estaba aturdido. Fue todo muy rápido. Después de la cena, el monte de los olivos, todo fue rápido. ¿Qué le pudo ocurrir a Pedro para negar que conocía a Jesús hasta en 3 ocasiones? Pedro le dijo a Jesús: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Y Jesús le contestó: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia.
Incluso María Virgen le dijo: tú eres la piedra escogida, y Jesús te prometió que fundará la iglesia sobre ti y te entregará las llaves del reino de Dios. Debemos entender que sería con el tiempo el Vaticano y Pedro I, en esa fecha no existía la categoría de papa, obispo y posterior arzobispo de Roma. Bueno, a ver, Pedro fue el obispo de, lo que es la palabra obispo de Roma, el primer obispo de Roma, es por su estancia allí y porque murió allí, pero no existía ese título de obispo de Roma ni de papa. Eso fue a posteriori en la iglesia, que consideró a Pedro como el primer papa. Pedro sí fue como cargo obispo, por ejemplo, de Antioquía, en Turquía, pero no tenía ese cargo de obispo de Roma. Él fue a predicar a Roma. Nerón, el emperador romano, fue el que lo encarceló y el que mandó la sentencia a muerte de Pedro. ¿Dónde tuvo lugar la ascensión de Jesús? Bien, cerca de Jerusalén, y además os sonará, Betania, próximo a la casa de Lázaro, María y Marta. Su nombre era Simón Bar-Jona, ¿correcto? Así es, su nombre era Simón Bar-Jonás, que significa Simón, hijo de Juan. Ese era su nombre. Jesús le dijo: te llamarás Cefas, que significa Pedro. Le llamaba de las dos formas indistintamente, ¿correcto? Sí, le llamaba Simón Pedro. Pedro fue, digamos, también llamaba a Juan y a Santiago, hijo del trueno. Eran los dos apodos que le puso Jesús a sus discípulos. Pero bueno, realmente distintamente, o Simón o Pedro, pero sí es cierto que, por ejemplo, si cogemos el Evangelio de Juan, prácticamente la totalidad, Jesús nombra a Pedro como Simón Pedro, es decir, por su nombre de pila y por su apodo al mismo tiempo. Jesús le dijo a sus discípulos: no penséis que he venido a traer la paz a la tierra, sino división. ¿Cómo podemos entender esta contradicción con sus mensajes y enseñanzas? Bien, Jesús era consciente que había llegado en una época y había revolucionado todo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque él hablaba de un padre misericordioso, no un padre vengativo. Él hablaba de que el que pecara no tenía que pagar el diezmo. El diezmo es la 10ª parte, de lo que uno ganaba al templo. Entonces, él hablaba de otro tipo de Dios. Entonces, claro, la presencia de Jesús y el mensaje que le dio a los discípulos no era otro, sino el que sepáis que esto va a traer problemas. De hecho, todos, absolutamente todos, murieron mártires. Imaginaros. ¿Por qué fue Pedro tan cobarde? ¿Qué es lo que protegía? Su vida. Lo que pasa es que hubo un antes y un después en Pedro. Un antes y un después. El antes es que nunca no lo entendió, no entendió a Jesús, cierto es. Cuando él hablaba que al tercer día resucitaría, en la última cena dijo Jesús: donde yo voy no podéis venir vosotros. Hasta Pedro y el resto de los discípulos: pero ¿a dónde vas? ¿No? Entre ellos Felipe también. Le hacía preguntas, no lo entendían. Pedro es que se asustó. Esto iba en serio. Y estaba en juego la vida. Y después dio la vida por él. Es curioso, ¿eh? Se habla en evangelios apócrifos que Pedro tuvo descendencia. Ahí no podemos... Eso concretamente que tuvo Pedro... la descendencia lo dice Clemente de Alejandría, un escritor del siglo II, que no es apócrifo, tiene validez histórica. Tuvo una hija, es lo que se menciona. Después hay manuscritos firmados por Pedro, que le pone el nombre de Pedro, pero que no puede corresponder a Pedro, porque si Pedro se murió en el año 67, hay manuscritos incluso del siglo III, del siglo IV. ¿Qué diferencia hay entre Judas y Pedro? Porque creo que los dos lo traicionaron.
Diferencia entre Judas y Pedro. Bueno, a ver, Judas era un confundido, ya lo vimos en su programa. Judas lo que buscaba era que que Jesús reaccionara, porque Judas venía de costumbres celotas, entonces esperaba que Jesús fuera un libertador, el Mesías libertador. Pedro en este caso no, era un pescador, lo siguió, lo amó muchísimo, lo que ocurre es que tuvo miedo. Uno se confundió y el otro tuvo miedo. Si tuvo descendencia, ¿se conoce o alguien ha reclamado ese árbol genealógico? No. ¿A qué tuvo No sé, nadie ha reclamado y además de hecho no se sabe. Y lamentablemente si es una mujer, ya lo dije, ya lo trataremos en programas sucesivos. Si se trata de una mujer, prácticamente no se inscribían las mujeres, no se tenían en cuenta. Entonces pues prácticamente no sabemos nada al respecto. ¿A qué tuvo miedo? ¿A qué tuvo miedo? Te refieres, lógicamente, Pedro, a su vida. A ver, estaba cenando con Jesús, estaba feliz. Jesús decía unas palabras que este es mi cuerpo y tal, que en ninguno creo que no lo entendían. Era un mensaje nuevo para ellos. Y en una cena de Pascua, una cena de fiesta en víspera del Sabbat, bebían, cantaron los salmos, así se despidieron. E incluso iban al Monte del Olivo cantando. Y todo fue muy rápido. Llegaron los sirvientes, apresaron a Jesús. Tened en cuenta que eso ocurrió en la noche del jueves, ya viernes, de madrugada, y es que Jesús ya prácticamente a las 12 del día siguiente estaba crucificado, con un juicio rápido, bueno. Entonces él lo que tuvo miedo sobre todo por la rapidez de todos los sucesos. ¿No fue Pedro un poco tan traidor como Judas? Si la vida de Jesús hubiera dependido de que no lo negara, también habrá muerto. ¿Por qué lo hizo? Que no fue, perdón. ¿No fue Pedro un poco tan traidor como Judas? Si la vida de Jesús hubiera dependido de que no lo negara, también habrá muerto. ¿Por qué lo hizo? Bueno, a ver, es que es diferente a Judas. Judas puso en manos de los que querían acabar con Jesús la vida de su maestro. Pedro con las negaciones no puso nada en mano. Pedro exclusivamente pues tuvo miedo, estaba aturdido y le negó 3 veces. No es una traición propiamente dicho. Si Pedro hubiera dado la cara por Jesús ahí, valientemente, tampoco hubiera podido conseguir nada. Porque ya Jesús estaba sentenciado. Ya Jesús iba a casa de Caifás y después delante de Pilato a las 10 de la mañana en la fortaleza Antonia. Pedro no me lo creo. Es un auténtico traidor. Bueno, son opiniones. Yo, como historiador en este aspecto, sé que los manuscritos hablan de las negaciones. Sabemos que son ciertas esas negaciones porque si cualquier escritor intenta subir, ¿no?, a la figura de Pedro, en ningún momento hubiera incluido las negaciones, sino más bien todo lo contrario. Pedro no lo traicionó, digamos, en vida, pero sí es cierto, hombre, la gran diferencia que el arrepentimiento fue tremendo, pero a Jesús no le costó, ningún manuscrito viene que le costara su vida, las negaciones de Pedro. Pedro, no lo estoy justificando, creo que Pedro, lo que le ocurrió ahí fue el miedo, se apoderó de él. Judas se suicidó, pero Pedro después luchó y murió por defender a Jesús, ya cuando Jesús no estaba, claro. ¿Se sabe dónde están sus restos? Pues los restos los he comentado al comienzo del programa, que los Pío XII, bueno, al final del programa, Pío XII mandó excavar los subterráneos del Vaticano y varias investigaciones de dataciones de huesos, óseas y demás han dado lugar de que se trata de una persona del siglo I, robusta, más o menos de la edad que aparecen en los manuscritos, pero lo que ha llamado la atención es que al no ser Pedro un nombre común
sino un apodo, aparece en el osario Pedro y unas llaves, simbolizando las llaves del cielo. Me pido disculpas, hoy es también la primera vez que hacemos lo de los audios y se me saltaban al principio, pero bueno, es más cómodo incluso a la hora de poder escuchar y poder intentar responder. Si queda, como he dicho anteriormente, alguna pregunta pendiente, en el mismo muro de Facebook lo contestaré personalmente. Y ya os reemplazo a el próximo miércoles, que tendremos un programa dedicado especialmente a la mujer de Poncio Pilato. Creo que puede ser muy interesante. Hasta entonces, y en base al mensaje que vio Pedro en el sepulcro, propiedad de José de Arimatea, lo voy a hacer mío para deciros que me marcho, pero con vuestro permiso volveré. Muchísimas gracias y muy buenas noches.